Hola, estaba pensando en esa costumbre colombiana, creo que sobre todo bogotana, o tal vez es que yo sobre todo vivo en Bogotá, entonces creo que sobre todo bogotana, de decir regáleme en vez de decir deme en transacciones comerciales entre extraños, eh, en almacenes, en tiendas y en el banco incluso. Regáleme su cédula, regáleme la tarjeta, etcétera. O por parte de los clientes también, regáleme por favor un vaso de agua en un restaurante, lo que sea. Y quería ver qué hay en ese remilgo, que para algunos puede pasar por amable, digo, pero que en realidad es hipócrita y tal vez muestra es una represión, una falta de familiaridad con la lengua. Tal vez inconscientemente creemos que el verbo dar es vulgar y es abusivo, como ha pasado con muchos verbos cortos, ¿no? Con poner, con oír, etcétera. Pero creemos que dar es abusivo y que además dar es imposible. Pedir y dar lo que corresponde por ley o por el derecho de la transacción nos parece imposible, entonces tenemos que pedir un regalo. Sin embargo, no pedimos el regalo, sino que también contiene ese regáleme el imperativo, con lo cual se está diciendo un absurdo porque un regalo no puede ordenarse ni obligarse. Dar, sí, hasta cierto punto se puede exigir, pero un regalo no, un regalo compromete la voluntad de aquel o aquella que regala. Entonces se está haciendo un abuso mucho peor al decirle a alguien regáleme, o mejor dicho, ahí sí se está haciendo un abuso. Suele suceder que el eufemismo hace que la expresión sea más violenta, porque la hipocresía siempre es violenta, ¿no? Entonces el pedido regáleme, además de absurdo, como en regáleme una firma en este formulario o lo que sea, o regáleme la huellita en un formulario también, además de ser absurdo, digo, es más violento. Y no solo violenta el significado y hace que la gente se aliene con respecto a su lengua, sino que, como digo, implícitamente violenta la voluntad de la otra persona. Todo esto es importante, les parecerá súper superfluo, pero es importante saber qué quieren decir las palabras que uno dice. No solo que uno cree que quiere decir al usarlas, sino que quieren decir ellas mismas. Porque ellas mismas van de uno a otro y ellas mismas tienen una voluntad, unas preferencias y sobre todo un significado. Quisiera imaginarme a la primera persona que usó ese regáleme en vez de deme, porque siempre hay un primero en todo. Aunque sea chistoso imaginar que siempre hay un primero en todo y termina siendo uno como ese personaje de la segunda parte del Quijote, el primo, que buscaba el primero que un montón de cosas. Pero bueno, se puede imaginar uno ese primero y por qué se extendió ese regáleme en vez de deme, que durante muchos años se usaba, pero era chistoso que se usara, y ahora es casi obligado en Bogotá, ¿no? Y cómo se va extendiendo más ese uso y cómo se va volviendo lo normal. Y me imagino esa primera persona que usó eso como alguien o acomplejado o taimado, engañador, timador, pero creo que muchas veces es la misma cosa. El complejo, la timidez y la taimadez. Bueno, y estaba pensando en otra cosa que me interesa hace mucho y es la costumbre colombiana, no sé si sobre todo bogotana, pero sí sobre todo colombiana. Algunas personas dirán, no, pasa en todas partes, y a veces pasa en alguna parte por circunstancias especiales, pero no en ninguna parte, conozco algunas, en ninguna parte que yo conozca, pasa como en Colombia, que siempre, 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 o casi, casi, casi siempre, se exige el cambio exacto. Entonces, nuevamente, en compras de poca monta o de mediano monto, en pagos en efectivo en general, en los taxis, etcétera. Siempre, digo casi siempre, pero en realidad cuando no pasa, ya parece una rareza, la persona que cobra
pregunta si uno tiene el cambio exacto. Entonces, si una carrera de taxi cuesta 10.000 pesos, el taxista te pregunta, perdón, si cuesta 8.500 pesos y tú pagas con un billete de 10.000, el taxista te preguntará después de que pagues, además no antes, no te advierte que no tenga cambio, porque además sí tiene cambio, pues no lo quiere dar. En fin, cuando das el billete de 10.000 dice, no tiene los 500, o a veces es peor, la cosa vale 4.900 pesos y tú pagas con un billete de 5.000 y te preguntan, no tiene los 900, como si no fuera mucho más fácil para él dar los 100, devolver los 100. Ahora, yo no estoy diciendo estas cosas porque me parezca bien o mal, o por especial animadversión contra los vendedores o los taxistas, sino porque me parecen interesantes. Me parece interesante que se forme una costumbre así. Y más que una costumbre, una compulsión, porque pedir el cambio exacto se ha vuelto en Colombia, o en Bogotá por lo menos, una compulsión. Y quiero saber qué hay en eso. Entonces, por una parte, tal vez haya una pereza de restar. Y como nos pasa tanto a los colombianos, queremos coger un camino más corto y más práctico, y en realidad lo que hacemos es problematizar algo simple. Entonces, es simple devolver 100 pesos, pero lo que se hace es pedir los 900 para luego dar lo otro, y hay dos movimientos en vez de uno, y es muy de nosotros hacer eso creyendo que simplificamos y que hacemos la cosa inteligentemente. Entonces, y hay una pereza de hacer una resta, y dirán que soy discriminatoria otra vez porque contra las personas que no saben restar, como yo, por ejemplo, que resto muy mal, pero creo que hay unas restas simples y que uno puede aprender y entrenarse en restas simples de efectivo si tiene un negocio. Bueno. Pero creo que hay algo más interesante, y es una vocación que tenemos todos nosotros y que se relaciona con lo de regáleme, una vocación de mendicidad, de pedir, de exigirle al otro, de probarnos a nosotros mismos que existimos y que el otro nos tiene en cuenta, que nos quiere de alguna manera si le pedimos algo. Entonces no es suficiente con que alguien pague y el otro le dé vueltas, sino que aquel que le va a dar vueltas tiene que pedirle algo a su vez. Y repito, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo, pues sí es muy irritante, pero no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es interesante. Y entonces hay esta cosa de pedirle al otro, de súplica constante, y de ponerse en un lugar con respecto al otro, no solo de pedirle, sino de cobrarle doblemente de alguna forma, y por otra parte un aprovechamiento, ¿no? Una actitud de ser aprovechado. O sea, yo creo que inconscientemente puede pensar uno que si cobra deme los 900, de alguna manera está ganando un poco, o no sé, o de pronto lo contrario, le da vergüenza estar cobrando todo y quiere hacer una transacción por medio de la cual cobre menos. En todo caso es muy raro, piénsenlo ustedes también. Tal vez se piensa que está ganando algo adicional con los 900 que pide, con él tiene los 900, o que no tienen que devolver tanto, que no les están quitando tanto. Tal vez tenga que ver con esa mezquindad, ese estreñimiento bogotano de todo el mundo, la avaricia bogotana. Y nuevamente es un remilgo, porque si algo es, esta sociedad es remilgada. Encuentren el significado y las implicaciones, las connotaciones de esa palabra. Hay otra cosa más, y es el no querer dar monedas. Entonces es como a veces le dicen a uno cuando paga algo y le tienen que devolver, ay, pero me toca darle monedas, como si las monedas fueran algo sucio. Y creo que tiene que ver también con esta cohibición y compulsión a la vez que tenemos con respecto a pedir y a la mendicidad, y el miedo que tenemos a la mendicidad, y a la vez la manera como nos abocamos a ella. Entonces, las monedas, creo que tenemos todo un fetiche alrededor de las monedas, ¿no? Las monedas valen menos que los billetes, pero tienen mucha más realidad que los billetes. Las monedas son de metal, tienen peso, son el disco del sol, son una especie de espejo y son una especie de cabeza también, con un rostro de un lado y el otro lado, lo que está atrás del rostro, el signo de uno mismo. En fin, las monedas son una cosa muy dura
y muy significativa, y de pronto tenemos como un miedo a la moneda. No queremos que nos den monedas. Entonces por eso también a veces los vendedores dicen, tienen los 900 para darle solo 2 billetes de 2000 o lo que sea. Las monedas además se relacionan con los tesoros, ¿no? Los tesoros imaginarios, los tesoros del pasado están en monedas, no en billetes. Los tesoros de los galeones españoles, los tesoros enterrados en el fondo del mar, o los tesoros enterrados en el fondo de la tierra o en las paredes de las casas, los tesoros míticos y legendarios están en monedas. Entonces la riqueza está más en monedas que en billetes, aunque los tesoros modernos estén en billetes de dólares, en las caletas del narcotráfico, etc. Pero bueno, tenemos un problema con las monedas también, además de una compulsión a pedir y un miedo a pedir que nos hace poner la súplica en el centro de la relación social entre extraños, y tenemos también una cosa avariciosa y avara que nos hace pensar en un pequeño aprovechamiento y en una pequeña posibilidad de no dar incluso lo que nos corresponde dar en una transacción. Y bueno, piensen en esa compulsión de tiene los 500 y piensen en esa otra compulsión de decir regáleme en vez de deme. Y estas son mis reflexiones para hoy. Creo que no se me olvida nada importante de lo que quería decir. Gracias.